El arte en China. A China encontramos en la línea del tiempo de las grandes culturas de la antigüedad, donde comienza su imperio en los 3000 años antes de Cristo y finaliza un promedio de 100 años antes de Cristo en la Edad Antigua. Geográficamente, los límites de la antigua China eran al norte del desierto de Gobi y Mongolia, al sur el mar de China y la selva de Indonesia, en el este el mar Amarillo y el mar de China, mientras que al oeste las montañas de Tíbet y el Turquestán. China abarcaba el mismo espacio territorial que en la actualidad, pero con algunos territorios mongoles. Es la segunda nación más grande del mundo. La cultura china es una de las más antiguas y complejas del mundo, cuya civilización comprende una historia de más de 5000 años que comprende desde los 3000 años antes de Cristo hasta nuestra actualidad. La historia se basa en el llamado ciclo dinástico, mediante el cual los acontecimientos históricos se explican como el resultado de las sucesivas dinastías de reyes y emperadores que pasan por etapas alternas de auge y declive. El modelo del ciclo dinástico permite ver los acontecimientos históricos que se han llevado a la formación de la China actual, con una estructura lineal de fácil comprensión, lo cual ha mantenido su vigencia entre los historiadores hasta la actualidad. Etapas de la cultura china. Dinastía Shang. La civilización Shang nació directamente de la evolución neolítica, una época de gran importancia en la antigua China. Esta dinastía practicó agricultura y la domesticación de animales. Aparecieron los primeros asentamientos. Este nuevo sistema de vida dio origen a los ritos funerarios más antiguos que se conocen. Los objetos de uso cotidiano eran enterrados con el difunto. La dinastía Zhou. Los reyes Zhou no pudieron controlar el creciente poder de una tribu vecina, los Zhou, establecidos en su frontera occidental hacia el año 1027 a.C., conquistaron Anyang y se establecieron en la ciudad. Al principio se conservó buena parte de la cultura Shang. De hecho, los bronces y jades del periodo Xian, llamado también periodo Song occidental, son muy parecidos a los de la dinastía anterior. Dinastía Tang. La dinastía Tang propició un gran desarrollo artístico, por lo que este periodo se conoce como la Edad de Oro de China. El país había sido consolidado en primer lugar durante el breve mandato de la dinastía Sui y ya de forma más segura por el joven monarca Taizong en el año 610. La estabilidad del gobierno y la prosperidad económica consecuente propiciaron un florecimiento de todas las manifestaciones artísticas, como pintura, cerámica, metalistería, música y poesía.
Dinastía Song. En los años siguientes a la caída del gobierno Tang, el territorio de la China quedó reducido como consecuencia de la invasión de pueblos vecinos. Los emperadores Song no eran tan poderosos como sus antecesores Han o Tang. Se esforzaron por mantener una paz poco sólida con sus casi siempre hostiles vecinos. Los emperadores Song se caracterizaban por ser muy ilustrados y muchos de ellos eran consumados artistas. La dinastía Ming. En este periodo se destaca la creación de una Academia Real de Pintura, lo que produjo numerosos artistas y con lo que se desarrolló la pintura. La dinastía Qing. Esta etapa estuvo marcada por grandes luchas políticas internas, deseosos de asimilar las tradiciones de las dinastías anteriores. Los gobernantes Qing abrazaron todos los aspectos de la cultura china. Arquitectura. El hecho que hayan perdurado muy pocos edificios antiguos de la China no es un hecho accidental. En gran medida se debe a la actitud de los chinos respecto al tiempo. A causa de las filosofías taoísta y budista, aprendieron a no preocuparse por conceptos tan vagos como el futuro o la eternidad. Ellos se preocupaban por el presente, el aquí y el ahora, y a encontrar la armonía con la naturaleza. Estos valores suponen un delicado equilibrio entre las fuerzas opuestas. Objetivo de la arquitectura china. La búsqueda del equilibrio, ese intento de continuidad dentro de un universo cambiante. Los chinos no construyeron sus palacios y sus pagodas para que perduraran eternamente, sino para reflejar la preocupación de su sociedad por encontrar el equilibrio de las fuerzas existentes en su mundo. Los edificios de la China imperial fueron transitorios, casi efímeros. Cada generación construyó de acuerdo a sus particulares intereses y deseos, por lo tanto, lo que más importó fue el valor simbólico de sus edificios y la relación de estos entre sí con el paisaje y, en definitiva, con el universo. La arquitectura china, en su sentido práctico, no era más que un arte menor, pero como expresión física de la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre emperador y súbdito, entre individuo y familia. La arquitectura tenía suprema importancia. El Feng Shui. Las construcciones tenían que regirse a lo normado por el Feng Shui. Antes de tocar una sola piedra del cimiento de una nueva edificación, se tenía que consultar a un geomántico especializado en el Feng Shui, quien podía determinar si el sitio definido para la nueva construcción era propicio para los espíritus o no. Esta antigua ciencia se dedicó a buscar la relación entre los árboles, el viento y la tierra, de manera tal que con la nueva construcción no rompiera con la perfecta armonía de los anteriores elementos. La arquitectura china se caracteriza por el uso de una estructura de vigas y pilares de madera y un muro de adobe que rodea 3 de los costados del edificio. La puerta y las ventanas principales se sitúan enfrente. Los chinos llevan usando la madera como uno de sus principales materiales de construcción desde hace miles de años. La madera representa la vida y esta es la principal idea que la cultura china, en sus múltiples manifestaciones, trata de comunicar. Esta característica ha llegado hasta nuestros días. En las viviendas tradicionales, por ejemplo, las habitaciones se asignan según la posición de cada persona en la jerarquía familiar. La cabeza de familia ocupa el cuarto principal. Los miembros de mayor edad de la familia de este viven en la parte de atrás y los más jóvenes en las salas izquierda y derecha. Los más mayores en la izquierda y los más jóvenes en la derecha.
Características de la arquitectura china. Un sistema de elementos concéntricos, unidades discretas e independientes, ordenadas dentro de un marco rígido, paredes interiores construidas por paneles livianos, pilares interiores, jerarquización interior, relación estado y universo representado por sus elementos, pilar, marco de madera, pabellón, palacio y ciudad. Elementos. Base o terraza representa la tierra y es elaborada exclusivamente con materiales extraídos del subsuelo, rocas, piedra, ladrillo. Las paredes son de madera, representan los árboles que unen la tierra con el cielo. El techo es un reflejo del cielo. Datos estilísticos. Por lo general, construcciones de una sola planta. Construcciones sobre pilar y viga. Crujías modulares adinteladas. Techos curvos, aleros sobresalientes, apoyaduras sobre vigas y ménsulas, madera labrada, patios dispuestos de manera axial. Materiales primarios de construcción. Madera, tanto funcional como filosóficamente. Piedra, ladrillo y uso parcial de la cerámica como elemento decorativo. Elemento más característico de la arquitectura china, el techo. El sistema chino de estructura permitía múltiples formas de techo, y en particular cóncavas. Estas curvaturas variaban dependiendo de la región, el clima o las tradiciones del lugar en donde fuera edificado. Durante las dinastías Ming y Qing existió una rígida jerarquía de formas para el techo, con el objeto de reflejar el nivel dentro de la sociedad de los habitantes. El sistema de armaduras consistía en un sistema de vigas superpuestas, tanto más cortas cuanto más cercanas fueran a la cúspide, a diferencia de la estructura occidental, que es un triángulo rígido. Lo anterior permitía trazar ligeras curvas y obtener techos de múltiples aleros, asimismo superpuestos. Estas vigas de múltiples, los decorativos artesanos y los complejos sistemas de apoyo para el techo se asomaban sobre la vertical de la pared, desde una red entretejida de tracería de madera. La principal limitación de este tipo de construcción es el espacio interior que queda restringido por la longitud de la viga. Esto podría aumentar la proporción utilizando un brazo apoyado a manera de palanca contra uno de los pilares. A este nuevo trazo de madera se le llama ango, el que aumentaba en algo el espacio, una solución que es práctica y funcional sin caer en lo ostentoso. Decoración en el tejado. El tejado se encuentra cubierto normalmente con una serie de tejas cerámicas cilíndricas, conocidas como tejas de goteo. Otro elemento importante en el decorado de tejados y que era utilizado por las familias pudientes es el linternón. Esta importante decoración se considera tiene origen en la dinastía Han, aunque la mayoría de los conservados hoy en día pertenecen a la dinastía Ming. Filosóficamente, el origen del linternón proviene de la creencia de que los demonios y las almas de los antepasados flotaban en el aire. Por esta razón, su morfología representada generalmente por espíritus protectores, el león y el dragón. La decoración en los tejados se desarrolló de tal modo que se estableció un canon de decoración arquitectónica en los tejados, de forma que finalmente se podía llegar a deducir el estatus del edificio por el número de sus linternones del color de las tejas. De esta forma, los tejados de los edificios más relevantes serían de color amarillo, y en el caso de los linternones, se colocaban en números de 10 en las habitaciones del gobernador y únicamente edificios de suma importancia como la Sala Suprema de la Armonía en la Ciudad Prohibida tenían 12 linternones, los que también por forma se colocaban en forma jerárquica. Dentro de los edificios más importantes tenemos la Gran Muralla China. La primera Gran Muralla China fue construida por Shi Huangdi para impedir el asalto de los turcos y mongoles. Mide más de 2.400 kilómetros de largo y a cada 200 metros se levanta una torre para vigilar al enemigo. Está hecha de piedra.
Dentro de lo que se conoce como Ciudad Prohibida en Beijing, se construyeron edificios importantes, permanentes en todas las capitales chinas, tales como la Torre del Tambor, la de la Campana, que se abrían y cerraban las murallas al amanecer y al atardecer, o este Templo del Cielo, lugar para rogar cada primavera por las buenas cosechas. Pagoda es una estructura en forma de torre de piedra, ladrillos o madera, usualmente asociada a un complejo budista de templos. La pagoda se deriva del stupa de la antigua India, que fue un monumento conmemorativo en forma de domo. Usualmente se construía sobre los restos o reliquias de un santo o rey, es un relicario. En Tíbet, la pagoda adquirió la forma de botella. En Burma, Tailandia, Camboya y Laos tomó forma cónica o piramidal. En China, Corea y Japón evolucionó hasta alcanzar la forma más conocida. Los pisos de la pagoda pueden ser circulares, cuadrados o poligonales. Cada piso tiene su línea de techo prominente y toda la estructura es coronada por un mástil y discos. Primeramente, la pagoda es un monumento y su espacio interior es de un uso muy limitado. La pagoda del templo Zhouguo en Kaifeng fue construida en el año 1049. Tiene una forma de tronco octogonal y está construida en hierro y recubierta de tejas barnizadas oscuras. Caligrafía. Los primeros documentos provienen de la dinastía Shun. De los diferentes periodos de la historia de China se conservan obras de todo tipo, tratados filosóficos, libros de historia o de recopilación de poemas, que nos permiten conocer el pensamiento y la vida de épocas muy antiguas. Entre los filósofos, cuyos textos tienen un gran valor literario, se encuentran personajes como Confucio, Laozi, Mencio y Mozi. La caligrafía china es una rara y exótica flor en la historia de la civilización y una joya sin igual en la cultura oriental. En su aspecto gráfico se la puede comparar con la pintura por su capacidad para despertar emociones mediante la rica variedad de sus formas y rasgos. Normalmente todos son realizados con pinceles y tinta. La escultura. A diferencia de Grecia y Roma, no quedan muchos vestigios en China, ya que se utilizaron la madera como elemento principal de sus construcciones, con preferencia sobre la piedra. Poco se sabe sobre los autores de las grandes esculturas que hoy en día yacen a lo largo de toda China. Esto se debe a que los escultores eran considerados de clase muy inferior y por ese motivo no eran mencionados en los libros y documentos históricos. En China, hacia el año 200 a.C., se moldearon 7000 guerreros en tamaño natural de la dinastía Qing, que aunque las caras son todas diferentes y por tanto modeladas a mano, para los cuerpos parece que se utiliza un molde. Este verdadero ejército permaneció enterrado hasta ser descubierto a fines del siglo XX. Características de la escultura china: monumentalidad, vigorosidad, realista,
verticalidad, realismo, gran importancia en la figura humana. Los materiales que se utilizaron en la construcción de sus esculturas fueron la piedra, el jade, metales como el oro, plata, bronce principalmente, y otro material fue el barro. Para la creación de estas utilizaron las siguientes técnicas: la talla directa, modelado fundido, el alto relieve y el bajo relieve. Temas: el Buda, animales míticos, geometría, el ser humano, naturaleza. Eran los temas principales en los que se basaban para hacer sus esculturas. Pintura. Antecedentes. Los orígenes de la pintura china se remontan a la época temprana de la historia, aunque las primeras manifestaciones documentadas datan de la dinastía Tang. Se refiere a dibujos producto de personas que se dedicaban con exclusividad a este oficio como medio de comunicación. Posteriormente adquieren una función de la pintura china. La pintura en la época temprana se realizaba sobre seda. Con la invención del panel en el siglo I antes de nuestra era, la seda fue sustituida poco a poco por el papel. Las obras de pintura y caligrafía de la nobleza y los eruditos se convirtieron en una de las formas de arte más valoradas en la corte de la dinastía Qing del Este. En la dinastía Sui y la dinastía Tang, la pintura de personajes de la corte alcanzó un mayor desarrollo a través de las obras del pintor Zhou Fang. Se puede apreciar que el tema se concentraba en los personajes del palacio como el emperador y las damas. Durante la dinastía Tang del Sur, el exquisito método realista llegó a su cumbre. En este periodo, Wu Daozi, conocido como el santo de la pintura, introdujo las líneas en su pintura. Desde la dinastía Tang se incrementaron las obras con temas de paisajes y se formaron dos escuelas, la escuela del color verde y la escuela de la tinta negra. Durante el periodo budista y el taoísta, este respeto, veneración y protección de la naturaleza alcanzan su pico y pueden percibirse muy bien en sus representaciones de arte en las cuevas, santuarios y decoraciones de objetos de la vida cotidiana que aún se conservan. Principalmente las temáticas de sus expresiones artísticas, incluyendo historias y poemas, giraron en torno a la naturaleza, ríos, montañas y valles, donde seres mitológicos con superpoderes influían en su vida. Es sabido que en la dinastía Shang creían en la existencia de un dragón amable y todopoderoso, en el que según ellos vivía
en los mares y ríos y podía elevarse a los cielos. Ellos no adoraban directamente a los dioses. En la antigüedad pedían justicia y favores por intermedio de sus antepasados. Las características de sus pinturas fueron altos grabados de realismo, presencia de ideogramas, formas inusitadas, trazo libre y espontáneo. Elemento principal fue la línea. Estrechos vínculos con la caligrafía. Poesía en la pintura.